Buenos días, maestra. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Descansaron? Sí, ¿cómo está usted? Bien, aquí andamos listos para comenzar la clase. Muy bien. Esperar a las compañeras, porque algunos ya estaban desde las 8 y yo como que, ay, todavía no es hora. Ya les aviso. No, pues desde la semana pasada dijo que a las 8:30. Ajá, por eso. Pero bueno, chicas, vamos continuando con la unidad 1. Seguimos con la misma. Vamos a continuar con el tema que se llama el marxismo. Vamos con el marxismo. Lo pongo. Que me lo deje abrir. Bueno, la semana pasada vimos lo que era el trascendentalismo, el cosmologismo e el idealismo. Leí algunas de sus respuestas, bueno, las leí todas, más bien, acerca de cuál teoría es la que a ustedes les llamó más la atención o cuál les dejó mayor aprendizaje. Y bueno, la mayoría coincidía que el idealismo es la teoría que más se enfoca a nosotros en cuanto a la forma en que queremos buscar en el futuro algo más moderno, queremos mejorar, queremos estudiar para algún fin, ¿verdad? Bueno, con el marxismo, en lo que me deja abrirlo, porque creo que no quiero por lo del internet. El marxismo surge, no sé si ustedes han escuchado la teoría del capitalismo de Karl Marx o Carlos Marx. ¿Algunos de ustedes han escuchado a Carlos Marx o Karl Marx? ¿Sí, Lilia? ¿De qué se trata? A ver, explícanos más o menos de qué se trata esa teoría. Que Este, recuerdes. ah, Hola, me presento, soy Lilia. Lilia. Es la primera clase en la que entro, de hecho me inscribí el día de ayer. Ah, muy bien. Tuve la oportunidad de dar como una revisada a lo que dieron. Ujú. La verdad es que desde el primer día, híjole, entraron con temas muy densos. Sí, de Así hecho, es. sí, el marxismo lo leí justamente cuando estaba en la licenciatura, ya en algunos talleres. Ujú. Y justamente lo que usted decía, maestra, totalmente, o sea, rechace lo que es el capitalismo con una idea más socialista, Ujú. pues aquí es donde defiende como la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado. Pero creo que la idea fundamental del marxismo, si no mal recuerdo, era algo como materialismo histórico, ¿no? Ujú. El materialismo Del, histórico. el materialismo histórico que es yo genero mi relación con el mundo a través de mi entorno, de las cosas materiales que yo tengo desde mi posición social. Es decir, yo veo el mundo si nací en una clase social baja, tengo Ujú. una perspectiva del mundo muy diferente si nací en una clase social alta. Entonces, realmente para mí el materialismo y el idealismo es como una dualidad, no es el versus. ¿Vieron? Y de hecho estuve viendo que la semana pasada hablaron sobre el idealismo y Ujú. me parece súper interesante. Muy bien, gracias. Mucho gusto Bueno, volver a entrar. gracias. Entonces, para comentarle a la compañera que las clases son a las 8, entre las 8:30, 8:35 más o menos, Lilia, Ok, para que no gracias. te me mortifiques que a las 8 rápido, eso sería cuando ya entráramos normalmente a clase, que esperemos que muy pronto. Pues bueno, déjame ver si me deja ahora sí, moverle un poquito más a la compu, porque no me deja. Pues el Karl Marx, más bien Karl Marx, no el Karl Marx crea esa teoría que la compañera nos acaba de hablar, pero también se fundamenta en los aspectos educativos y socioculturales. Y ahorita vamos a ver de qué se trata un poquito de ello. Porque para él el socialismo y el capitalismo, ya ven que se dividen en ambas partes, él tiene, por ejemplo, aquí ya tenemos el concepto, los voy a leer el concepto, ahorita los voy a seguir explicando. El concepto del marxismo es llegar al conocimiento que se logrará solo cuando el sujeto se sumerja en el objeto y lo transforma mediante una acción consciente
y metódica. Para él es muy importante que el ser humano, dentro del ámbito personal y el ámbito educativo, que es en lo que se enfoca esta teoría que vamos a ver hoy, él nos invita a entender de qué se trata el capitalismo, de qué se trata la educación social y educativa. ¿Por qué? Bueno, Karl Marx crea su teoría, pero se hace más fuerte a partir después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando se crea lo que es la escuela soviética y vienen grandes aportadores que vamos a ver en la segunda unidad dentro de unos 15 días. Viene la escuela soviética con Anton Makarenko, que lo vamos a ver también, y vienen otros autores muy interesantes de los cuales vamos a aprender que el capitalismo de Marx es interesante. ¿Por qué? Porque va a depender mucho, me dice la compañera que no me oigo, a ver, déjame subirle un poquito más. A ver, ahora sí ya me escucho bien. ¿Sí? Bueno, lo tenía un poquito más bajito, que andaba haciendo unos juegos ahí ayer. Bueno, les comento, cuando surge esta teoría de Karl Marx, él se enfoca mucho en lo que es el logro propio del ser humano. Entonces, cuando surge la escuela soviética, vienen grandes aportadores que vamos a ver más adelante, como Anton Makarenko, viene, no vamos a alcanzar a ver a Carl Rogers, pero me gustaría que después buscaran a Carl Rogers, viene Carl Rogers, viene el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, por ejemplo, Lev Vygotsky, viene Celestin Freinet, vienen grandes aportadores que vamos a aprender la unidad número 2. Bueno, pues a partir de eso se basa en esta teoría, no al 100%, pero sí al 50-60% de la misma, en la que busca, nos dice claramente, transformar a la sociedad por completo. Imagínense ustedes después de 2 guerras mundiales, ¿cómo quedarían las escuelas de aquella época? Nada, ¿verdad? No quedó nada de esas escuelas. Más sin embargo, nada más les voy a pedir por favor a los que tengan su micrófono prendido, lo apaguen, por favor, para que no se oigan ruiditos. Gracias. ¿Para qué? Pues surge como un nuevo renacimiento dentro de la educación. Buscan ciertas teorías que ya existían, por ejemplo, las teorías de Montessori, surgen las teorías de Karl Marx, surgen las teorías de Pestalozzi, que también lo vamos a ver en 15 días, Comenius, empiezan a rescatar a los grandes pensadores educativos para volver a hacer un resurgimiento o el renacimiento europeo. Bueno, Karl Marx nos dice que para lograr el marxismo, primero se necesita enjuiciar lo conocido y establecido. Se conquistan conceptos y afirmaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nos den un tema a conocer o cuando nos den una información para nosotros, debemos de informarnos e investigar si es realmente verídico o no. Él ya invita al ser humano a buscar el razonamiento propio. Enseguida vamos a ver lo que es el racionalismo, una parte. Pero debemos de conquistar esos conceptos, debemos de adoptarlos a nuestras necesidades. Muchas veces nos dicen, bueno, es que el maestro debería de decir tal cual es un concepto educativo. No, porque nosotros tenemos que adoptarlo y adoptarlo para las personas a las que vamos a educar. No es lo mismo educar, nos dice Karl Marx, a una persona de un preescolar, una primaria, a una persona de universidad o a una persona de preparatoria. Nunca va a ser lo mismo. Entonces nos da esta primera invitación, que es enjuiciar lo conocido y establecido. Lo vamos a enjuiciar en nuestra mente, lo vamos a guardar como algo que vimos anteriormente, ¿es verdad o es mentira? 2, se reconstruyen. Cuando volvemos a conocer un nuevo concepto referente al anterior, vamos a hacer una reconstrucción. De aquí surge parte de lo que es la teoría del constructivismo, que vamos a ver más adelante con Lev Vygotsky, Jean Piaget, Brunner y Ausubel. Entonces tenemos que reconstruir ese concepto. Si a nosotros nos dicen que el cielo es azul por X causa y después nos dicen que el cielo es naranja, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué harías tú, Lucía, si te dicen esas palabras? Pues comprobarlo a través de la observación. Exactamente, tenemos que comprobar y tenemos que ver cuál teoría es la real, ¿sí? Ahorita que veamos lo que es el racionalismo, vamos a entender ciertas cuestiones también que se enfocan con esta teoría. Vamos a investigar qué es real y qué no es real. Cuando éramos niños nos decían, es que la luna es de queso, y nos la fuimos creyendo mucho tiempo, pero conforme fuimos estudiando, el cerebro automáticamente y el conocimiento que fuimos adquiriendo, ¿qué nos decía? Vamos a reconocer y enjuiciar que no es cierto, es falso. No es verdadero que la luna es de queso. Entonces tenemos que ver qué está pasando con esas ideologías. 3, analiza la totalidad.
Analiza el origen, la secuencia, el futuro y para qué de dicho objeto. ¿Sí? ¿Para qué vamos a estudiar? ¿Por qué queremos seguir estudiando? ¿Por qué surge este origen? ¿Qué curiosidad tenemos por seguir haciendo algo futuro? ¿Por qué escogiste este trabajo? ¿Por qué escogiste esta profesión? Analizamos todo totalmente. Eso es lo que nos invita el marxismo, a analizar. A no nada más que nos digan que esto es azul, aunque sea rojo. No, tenemos que decir, mira, esto es rojo por esto, por esto, por esto, dar nuestras explicaciones. Pero siempre analizar las cosas para poder tener un mayor entendimiento entre nosotros, ¿de acuerdo? El contexto. Bueno, nos dice que existen contradicciones, siempre va a haber luchas, saltos cualitativos, revoluciones, que una revolución es una transformación, y discusiones. Porque entre más vamos aprendiendo, lo vimos la semana pasada, menos nos pueden ver la cara, en pocas palabras. Menos nos pueden inventar cosas, porque ya tenemos como ser consciente, como ser humano, la conciencia y la curiosidad, como decimos como cuando son niños, de investigar si es verdad o no lo que nos están indicando. Si no es verdad, entonces ya no vamos a creer en todo lo que nos digan. Es cuando dicen, ay, es que el niño ya no me cree. No sé si les ha tocado ver a los niños, es que ya no me cree el niño, que el coco esto y que el ropavejero esto, y el niño se da cuenta que no es verdad. Entonces nosotros cuando crecemos, a Lili le da risa, pero sí, tocaya, pues es la verdad. O sea, nosotros tenemos que ver eso. Si nos están diciendo, pasa esto, si haces esto y vemos que no es verdad, quiere decir que nos están mintiendo. Por eso hay luchas y revoluciones en nuestra conciencia, en nuestro conocimiento constantemente. Hay personas que dicen, ay, es que la teoría de fulano de tal, de las que ven más adelante, dicen, es que yo había escuchado algo, pero resulta que no es verdad, resulta que tenía menos aportación o mayor aportación. Y empiezan esos pequeños saltos cualitativos en los que vamos a transformar nuestra forma de educar. La lucha del hombre va a ser constante porque es la esencia de la vida. Siempre vamos a estar luchando. Va a ser una necesidad. Nunca vamos a quedarnos sentados. Por eso nos dice claramente, por un continuo movimiento. Si estamos sentados, nunca vamos a hacer nada. ¿Cómo sería una sociedad que solamente está sentada? Pues una sociedad que no tendría educación, que no tendría futuro, no tendría tecnologías, no habría ni siquiera licenciaturas, no habría lo que tenemos hoy en día de modernidad. Entonces vamos a hacer un continuo movimiento en la lucha de nuestro propio ser humano y socialmente. ¿Cuál es la condición del hombre? En primer lugar, la libertad total. Ya vimos, si ustedes se dan cuenta con las otras tres teorías, siempre busca la libertad total. Nunca la vamos a tener al 100%, porque estamos regidos por normas y principios morales y políticos y sociales que nunca nos van a dar la oportunidad de realizar lo que deseamos correctamente, porque hay leyes. Pero siempre vamos a buscar una libertad propia, cognitiva, como decimos, o del pensamiento de la mente. En mi mente no, a mí tú me puedes decir qué es esto, porque en mi mente ya sé que no es real, es lo que nos dice la teoría del marxismo. Van a venir a decirle a los políticos, como estamos viendo ahorita, mira estas promesas, estas campañas, esto y el otro. Y vemos socialmente, por experiencia, y todo lo que nos llega al recuerdo que nunca lo hacen, que es mentira, o tal vez sí es verdad, va a haber mejoras. Entonces nos pide este punto de vista, que es la libertad total. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí que tengas sobre el marxismo? ¿Nada? Muy bien. Bueno, la libertad, se los puse aquí en un mapita, es algo productivo en un trabajo. También, por ejemplo, yo les decía la semana pasada, siempre nos quieren dar, no sé si han visto que nos dan un puño de hojas en un contrato. ¿Con qué finalidad te dan ese puño de hojas? Para que tú no tengas, por lo que sea, ganas de leer o lo que queramos, nada más firmamos y no leemos. Y después, ¿qué pasa? Lo que les comentaba. Ay, es que tienen que trabajar el 15 de septiembre y el 16 porque tienen que trabajar. Y como les decía la semana pasada, yo sí leí el contrato bien detenidamente. Y yo como los niños, ¿no? Ay, este es puente, estas vacaciones, ya luego vemos como en la primaria, ya voy a descansar. Oiga, pero aquí dice, ¿dónde dice? En el contrato dice, y ya calladita la boca. Pero debemos de ser productivos en un trabajo, conscientemente darnos cuenta de lo que firmamos, de lo que hacemos, de lo que podemos afectar o no podemos afectar. Que el hombre sea libre, sobre todo, en el pensamiento, ya quedamos en eso, porque socialmente no vamos a poder ser libres al 100%. Vamos a transformar la vida. En cuanto más sigamos aprendiendo cosas, tanto socialmente como educativamente, vamos a transformar nuestra propia vida.
Va a ser lucha constante, que ya vimos ahorita, siempre va a haber cambios y va a ser una transformación revolucionaria día tras día. Todos los días nos levantamos con una meta, no sé si ustedes se dan cuenta. ¿Cuál sería tu meta, Lucy, el día de hoy? El día, la meta del día de hoy, Ujú. pues primero que nada, culminar mis clases de hoy y adelantar lo más que pueda en las tareas. Ándale, muy bien, esa es tu meta, ese es tu Es mi marxismo, meta. digámoslo así. Gracias. Porque Sí. tú dices, bueno, yo me levanté, ok, quiero mis clases, termino mis clases, comer rico, descansar y hacer tareas lo más que se pueda, porque a lo mejor no puedes entre semana. Si te fijas, No, tú ya vi estás, ajá, que se te ando vas a carrereada. ir, exactamente, en esta primera semana yo creo que sí les pasó que las tareas atrasadas y demás, algunos, las respuestas más tardías, tareas enviadas tarde, estaba yo revisando, dije, mira, pues es la primera semana. ¿Por qué? ¿Por qué se las paso? Porque te estás adecuando, te estás transformando como ser y vas a decir, es que ya no puedo. A mí no me pasó a mí cuando estudié. Yo decía, híjole, sí, sí alcanzo y no, no alcanzo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues me voy adaptando. Aunque no salga el sábado, aunque no salga el domingo, decía yo, pero tengo que entregar todo por mi trabajo. ¿Ok? Entonces, Sí, si te fijas, te estás transformando. Muchas gracias, exacto. Lucy. También nos dice, el ser humano se transforma y evoluciona a través de sus trabajos y estudios, lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Aquí hay unas etapas que ha hecho al ser humano transformarse. Primero, la historia del mundo. ¿Qué sucedió? Lo que les decía de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hace? Hacen una nueva educación, una educación más social. La URSS también crea lo que es la escuela soviética. Vienen grandes aportadores, por ejemplo, Watson, Skinner, Pablo, que vamos a ver del conductismo, otras teorías, lo vamos a ver más adelante, y transforman la forma de ver la educación. Ya no era la educación de antes, ya era una educación más moderna. ¿Qué sucede hoy en día? Que la historia del mundo, ¿qué nos dice en estas fechas? Necesitamos tecnologías, necesitamos saber manejar una plataforma, necesitamos tener internet, necesitamos hacer más manejo de Excel, más de computación. Si ustedes se dan cuenta, a partir del 2000, donde quiera que buscaba uno trabajo, decía, ay, pues se solicita empleado que sepa computación. Y todos, chin, híjole, que sepa inglés, que sepa el Office. Ándale, bueno, está bien, pero es parte de la historia de la evolución del hombre. El trabajo del hombre también se va a transformar. Antes decían, por ejemplo, la gente que ya es mayor, que tenían que sembrar en el campo con las manos, con varas, con palos, y ahorita ya tienen máquinas de sembrar. Entonces se fijan cómo va transformando hasta el trabajo del hombre. ¿Qué pasa en Japón? ¿Qué pasa en los grandes países que tienen la robótica en la mano? Que ya no necesitan hasta enfermeros. El robot va y te lleva hasta tu cuarto a la medicina. El robot te checa la temperatura. No sé si ustedes han visto esa información. El robot ya realiza todo. Ya está suplantando al ser humano en ciertas cuestiones. Hay una acción transformadora, porque el ser humano no va a quedar como un nómada, vamos a decirlo así en palabras. Debemos evolucionar conforme las tecnologías vayan creciendo. ¿Se imaginan que ni siquiera podríamos manejar una computadora ni prenderla? ¿Qué pasaría ahorita? ¿Qué pasaría ahorita? Le voy a preguntar a la compañera Yolanda. Yolanda, ¿qué pasaría si en estos días no supiéramos manejar una computadora y lo necesitamos? Pues es lo que está pasando ahorita, que por ejemplo hay un conflicto, por ejemplo, ya entre alumnos y maestros, porque pues simplemente en los docentes, cuánto no pegó el hecho de no saber manejar una computadora, que muchos tuvieron que desertar, al igual que los alumnos, porque no se querían acoplar a lo nuevo. Entonces Exactamente. sí es un buen conflicto, pues el no querer adaptarse. Muy bien. Pero se imaginan que en nuestro país no existiera la computadora ni el internet. ¿Qué hubiese No, pasado con los pues virus? de por sí estamos en una situación donde la tecnología no está a todo lo que da aquí en Ajá, México, porque pues así si lo es. comparamos con otros países, o sea, estamos muy abajo de lo que es la modernidad. Ujú. Y sin computadora, pues estaríamos peor, todavía estaríamos en los tiempos de antes donde contabas con piedras o hacías dibujitos en las piedras o en las paredes. Exactamente lo que vemos ahorita, gracias en este punto 3. Gracias, Yolanda. Tiene que haber una acción transformadora, irnos transformando conforme vamos avanzando. Si no, híjole, ¿qué pasaría, verdad? Y vamos a hacer nuestra propia historia de vida. Si ustedes se fijan, cada quien tiene su propia historia de vida, sus aventuras, sus alegrías, sus tristezas. Eso es parte del marxismo y nos hace crecer. ¿Qué nos dicen muchas palabras, muchos dichos? Por aquí claramente, si ustedes se ponen a leer
cualquier libro que tiene, nomás le pido por favor, alguien tiene el micrófono prendido, lo apague por favor. Ah, miren, eso lo apagaré, Sana. Ok, como hemos visto en libros de superación personal, hay libros muy interesantes que nos dice, de lo que aprendiste del error, transfórmate y no lo vuelvas a cometer y mejora, no te dejes caer. Este punto, número 4, es muy interesante, este cuadrito. Vamos a hacer nuestra propia historia. Y a veces dicen, es que más vale el diablo por viejo que por diablo, si están escuchando ese dicho. ¿Pero por qué? Porque las experiencias, no tanto la edad, sino las experiencias de vida, te hacen darte cuenta dónde está un error y qué va a suceder. Y nosotros podemos ya prevenir a las personas. Y me da eso porque a veces dicen, ay, es que ya pareces como señora ya grande, dando consejos de que no hagas esto porque pues es que ya lo vi, ya lo viví, de joven, de lo que sea, ya me dijeron, ya ahí voy, como dicen, me caigo y tropiezo. Entonces creamos nuestra propia historia, parte del marxismo. Vamos a producir nuestra propia existencia. La maestra, la compañera, cuando ya pasan muchísimos años. ¿Alguien de ustedes se acuerda de algún maestro del kinder o de la primaria? Alguien que dice, yo me acuerdo de esta maestra perfectamente. Norma, ¿te acuerdas de alguna maestra o maestro que te haya dejado un buen impacto? Sí, por ejemplo, en tercero cuando te enseñan las tablas, tengo grabada mucho a la maestra, era muy chaparrita, era casi de la estatura de los que estábamos ahí, pero todo el mundo le tenía miedo porque era de carácter muy fuerte. Y ella, sus tareas para enseñarnos las tablas eran planas y planas y planas y hacer muchas veces las tablas y así. Y gracias a ella no se me olvidan las tablas. Te dejó un gran impacto, te dejó algo que trascendió hasta el día de hoy. Sí. Ok, muchas gracias. Ese es un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa con la escuela, con el marxismo? Bueno, como primera función tiene la formación política en el alumno. ¿Qué viene siendo esto? Que aprendamos las leyes, nuestros derechos y obligaciones. Muchas veces decíamos cuando estábamos en primera, ay, otra vez cívica y ética, y en secundaria, y en la prepa. Y ay, civismo, a algunos nos tocó civismo, y después cívica y ética en secundaria. Y decíamos, otra vez esta materia, y otra vez las leyes, y otra vez los derechos y obligaciones, nos inculcan para darnos cuenta qué tenemos de derechos y qué obligaciones tenemos socialmente. Por eso, si ustedes leen las leyes de la educación, las leyes de los niños, las leyes de México, dice que tenemos que tener una educación digna de primera calidad. Bueno, no vamos a criticar ese punto. Dice que tenemos que tener derecho a los servicios de salud, a los derechos de apoyo de los ayuntamientos, al derecho XXX. Y a los niños, por ejemplo, los derechos de los niños, viene lo que es la educación de los padres, obligatoria hasta preparatoria. También supuestamente así no lo marca. La salud digna, de primera calidad, derecho a la vestimenta, derecho a la alimentación, derecho al buen trato, psicológico y físicamente. Entonces, ¿qué importancia hay? Pues hay mucha, porque de ella va a depender para nuestra propia defensa en un futuro, ¿sí? Entonces, la consolidación de la revolución socialista, lo que yo les mencionaba, es gracias a esta teoría, porque busca la transformación social, busca mejorar al ser humano, busca darnos las herramientas para poder defendernos y decir, no, pues mira, si tú no vas y votas, por ejemplo, que vamos a votar, pues no tienes derecho a opinar. Pero si vas y votas y esto y esto y esto pasa, bueno, pues también tienes el derecho y tienes la obligación, como dicen comúnmente. El efecto a un hombre nuevo. Entre más aprendamos, más nos transformamos y vamos a ser seres humanos nuevos. Nuevos ideales y pensamientos reales, que es lo que habíamos visto con el idealismo. Vamos a buscar nuevos ideales. Si se fijan, entre más estudiamos, ¿se han visto el porcentaje de deserción en México? ¿Cómo va subiendo de primaria a secundaria, de secundaria a preparatoria y hasta arriba? ¿Cómo va el porcentaje? ¿Cuántos de esos niños llegan a estudiar? ¿Por qué? Porque sus idealismos no están bien estructurados. Tenemos la fortuna de poder seguir estudiando. Tenemos la fortuna y la libertad de elegir qué queremos ser. Que eso es algún punto muy interesante. Tenemos la competitividad. Te tienes que seguir preparando para poder mejorar. ¿De acuerdo? Imprimiendo nos dice claramente pues una nueva concepción del mundo y de la vida. Entre más aprendamos, vamos a ver un mundo real.
no un mundo como la luna de queso, no un cielo rojo. Vamos a ver lo que realmente está pasando en la sociedad. Cuando éramos niños, una pregunta importante. Le voy a preguntar ahora, déjenme ver, me voy a preguntar a Santa. Santa, cuando eras niña, ¿te interesaba la política? ¿Te interesaba lo político? Por ejemplo, lo de las votaciones. Sí, sí me interesaba mucho. Yo decía, no, yo voy a ser el próximo presidente de la República. Cambiar esto, esto y esto. Sí, sí, era lo máximo. Era lo máximo. El alcance que tienen los políticos. Decían, Era pues ellos pueden hacer todo lo que quieren, hay que ser como ellos. Mira nada más. Pati, ¿tú qué dices, Pati? ¿Sí te interesaba, Pati, cuando eras niña? No. ¿No? ¿Por qué no, Pati? No. La verdad, yo decía en aquel entonces, pues es cosa de adultos. Y además, pues no podíamos votar, no, pues entonces de esas veces que decías, pues no, o sea, eso es cosa de mamá y papá. Las votaciones no es de nosotros. Inclusive yo no recuerdo conocer los partidos. Bueno, se escuchaba nada más, bueno, en mis tiempos lo que era el PAN, el PRI y algún otro que era un tercero. Ahora pues ya vemos que hay muchos más partidos, pero en sí no era parte de mi mundo. Ok, muy bien. Entonces, aquí viene la parte que decía la compañera, ¿no? Yo vivía mi mundo, como decía. Hay quienes sí, hay quienes no, obviamente. Pero es sobre la estructura que nos daba la educación. Aquí también nos marca que los valores se transforman, las cosas, los mitos, las supersticiones o sociedad del consumo. Si nos damos cuenta, decimos, hijo, lo estoy consumiendo de más. Creo que ya me estoy haciendo ahorita comprar ciertas cosas. Entonces también nos invita a darnos cuenta en ello. Y el socialismo es el arte de la poesía, la cultura. Se junta, no solamente se separa. En el marxismo existe un socialismo, pero es dentro de lo que es la libertad del arte, de la poesía y de la cultura. Era la libertad de que podías elegir si querías hacer poemas, si podías hacer tus estructuras culturales, si querías hacer una obra de teatro, etc. Que si ustedes se dan cuenta dentro de la educación, se han ido introduciendo cada vez más. ¿Qué pasa? Pues que la mamá, que el del Día de las Madres, que veíamos anteriormente, el festival, la obra de teatro, el baile, les cantábamos, les leíamos poemas. ¿Se fijan cómo se va estructurando esta forma? Tenemos parte marxista y también tenemos un contenido político. Lo que les decía, cívica y ética tenía esas funciones de darnos a conocer nuestros derechos y obligaciones. La educación marxista tiene una relación profunda con la realidad social y con los trabajadores. Nos damos cuenta de que si no lees tu contrato, tú solito te estás forcando. Tenemos que leer, aunque duremos media hora. Me dicen, ¿usted vas a aventar media hora? Pues me aviento media hora, pero voy a leer mis contratos. ¿De qué se trata? ¿Qué te estoy firmando? ¿Qué derechos y obligaciones tengo? Papel del estudiante une la práctica con la teoría. Gracias a esta teoría tenemos la práctica educativa, que son las prácticas en licenciatura, junto con la teoría. Y en la primaria, en la educación básica, les damos a conocer una teoría a los pequeños y hacemos que de esa teoría logremos que practiquen o hagan algunas experimentaciones o un juego o hagan una actividad referente al tema para que les quede más, así como dicen, teóricamente con la práctica en la mente. O sea, quiere decir que cuando tenemos estas dos partes, tenemos la teoría y la práctica, el conocimiento se hace cada vez más grande. Participa de forma directa en la producción nacional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí en México? Estamos haciendo una producción nacional. Pagamos ciertos impuestos, estudiamos en México, pagamos títulos, pagamos esto, pagamos lo que trabajamos para esto. ¿Para qué estamos nosotros siendo maestros? Pues para mejorar la calidad educativa de los pequeños para un mejor México. Si se han fijado que todo tiene una función marxista de producción nacional, su aprendizaje es la base a la práctica social. Si no aprendemos, no podemos hacer un servicio social, no podemos hacer una actividad social si no tenemos ese concepto bien claro. ¿Qué es lo que pasa en los talleres de secundaria, chicas y chicos? Que nos dicen, te vamos a mandar a tal taller para que aprendas. Y de ahí vas a practicar para que a futuro te pueda servir. Y realmente esa es la función de los talleres. Continuamos con la siguiente. Combate el individualismo, se convierte en algo social, se educa para laborar sanamente, simple y sobria.
Se realizan proyectos colectivos para dar la verdad a su pueblo. Por ejemplo, los proyectos sociales, educativos que tenemos hoy en día, el Día del Agua, el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día X, que es social, se hace colectivo para que la gente que tal vez no tiene la posibilidad de estudiar pueda aprender por medio de estas teorías, por medio de estos proyectos, de estas prácticas. Promueve la crítica, la discusión y la autodeterminación. Lo que yo les decía, voy a autodeterminar si está bien o está mal. ¿Lo tomo o lo dejo? ¿Qué importancia tiene, chicas, el marxismo? Demasiado, porque de ello somos lo que hoy estamos estructuradamente presentes. Esta teoría fue creada por Marx como una revolución social dentro de un mundo donde la ignorancia y la poca capacidad de educar estaba, lo que les mencionaba anteriormente, que es retomada por la escuela soviética y por las grandes potencias mundiales que hoy existen. Los grandes modelos educativos también se basan del marxismo, que buscan que el ser humano sea capaz de entender el porqué de las cosas. Y luego dicen, ay, es que el niño es bien preguntón, o esta persona es muy preguntona, oye, ¿y por qué? Oye, ¿y por qué? Porque quiere conocer, quiere saber qué está pasando, por qué sucede. Oye, porque hay una manifestación, fíjate que por eso, mira, oye, ¿por qué hacen votaciones? Oye, ¿por qué te estás preparando a una maestría? ¿Por qué? O sea, la pregunta siempre va a ser un por qué. Busca la libertad de pensamiento y la autorrealización en la sociedad. Si nos damos cuenta, ahorita en este punto donde estamos, hoy en día, existe una autorrealización. Que decía la compañera, me tengo que adaptar a mis horarios para armar mis tareas, pero te estás haciendo una autorrealización propia de una mejor preparación a futuro. La escuela es la forma más simple donde el hombre puede adoptar nuevos pensamientos, leyes y normas sociales, cívica y ética. La escuela socialista promueve, crea y realiza proyectos colectivos a favor de la misma sociedad. Cuando surge esta teoría, la escuela soviética, la educación alemana, si tienen la posibilidad de leerla un día de esos que busquen un PDF, la educación alemana se basa mucho en esto, la educación suiza también, finlandesa, etcétera, en la que toma el marxismo como ejemplo y crea lo que es la división de cada uno de los niveles escolares. Gracias a la educación alemana tenemos kinder, primaria, secundaria, bla, bla, bla. Tenemos las prácticas y tenemos el servicio social. Entonces, es gracias al marxismo. ¿Dudas que tengan, chicas y chicos, sobre el marxismo? ¿Nada? ¿Alguien que quiera aportar algo acerca de lo que aprendió el día de hoy? A ver, Pati. Solamente un comentario. Ajá. Me ha cambiado totalmente la idea de lo que era el marxismo, porque yo la tenía como una teoría inclusive perjudicial, como que iba en contra de todo lo que se pretendía en el mundo. O sea, yo la sentía negativa. Con todo lo que he estado escuchando, pues no, me doy cuenta que no es así. Es el comentario. Gracias. Lo que pasa es que Karl Marx, si leen el libro de Karl Marx, se divide en la parte económica y política, se divide en la parte educativa, perdón. Y en la educativa está increíble esa teoría. Es lo que estamos viendo ahorita, está increíble, porque te abre, mira, somos marxistas. Y cuando estábamos en la prepa también yo llevé a Karl Marx en una materia de economía y decía, ay, es que habla puro de dinero, puro de capitalismo, puro de subir, puro de eso. Y después cuando ves este punto dices, mira, sí tienes un punto económico, político de aquel lado, pero lo educativo, pues es lo que tenemos realmente. Y la educación debería de darnos a conocer este punto de vista, no nada más decir, ay, mira, pues él hace este punto. No. ¿Qué hace la educación? ¿Por qué tenemos una educación marxista? Ustedes se dan cuenta, es marxista y no hace un lado del socialismo como vemos en la teoría económica. La agarra en la parte de la libertad del arte, de la poesía, de la música, que es lo que más me gusta de esa teoría. Gracias, Pati. Sí. ¿Alguien más que quiera aportar? Porque vamos a continuar con el racionalismo. ¿Alguien más? A ver, Cintia, ya te vi, Cintia, levantaste la manita. Adelante, Cintia. No, justo como lo decía Patti, yo también tenía la impresión de que era algo incluso que perjudicaba, como ciertas acciones que uno hacía, pero pues no, es completamente distinto. Exactamente, y a veces nos decía una maestra de economía, es que lean, nosotros pues es que es economía, yo no voy a leer lo educativo. Y ahorita en el punto que dices, híjole, lee,
Ahí está un PDF que les compartí la semana pasada en estas unidades. Lo pueden leer, viene completo. Creo que son 300 páginas y viene explicado tal cual. Vienen hasta ejemplos de los puntos de vista de Karl Marx. Si tienen el tiempo lo pueden leer y si buscan un video, pues un video de YouTube, lo pueden encontrar más fácil. Entonces vamos a continuar con el racionalismo brevemente para poder avanzar un poquito más. El racionalismo, chicas, chicos, viene surgiendo a partir de finales del siglo XV y comienzos del XVI. Esto es cuando termina la Santa Inquisición, que, bueno, empieza un revoltijo, te vamos a ver un poquito de la historia, pero va desembocándose después de las revoluciones del siglo XVII y XVIII, la revolución industrial también, y sobre todo se da a conocer al 100% con el renacimiento y la era de la modernidad. Muchas veces decimos, ay maestra, pero tiene que ver la diferencia en cada uno, sí, porque el renacimiento es cuando se da cuenta el ser humano, que vamos a ver un poquito más adelante, que la educación, después de lo que pasó con la era feudal, el oscurantismo que le decimos desde el siglo I hasta el siglo XVI, XV, imagínense, 16 siglos donde la religión mandaba, donde la religión decía, ¿quieres estudiar? Pues vas a tener que estudiar la religión. Y al que no le interese, no. Entonces había un índice muy alto en Europa del analfabetismo. Gracias al Renacimiento, a la Revolución Industrial, surge lo que son las migraciones de personas de un lado a otro para trabajar y surge este rompimiento en el que gracias a Martín Lutero, pues se parte o cae, vamos a decirlo así, la Santa Inquisición para empezar a comenzar con la revolución educativa, cultural, social, política, lo que ustedes gusten, tomando en cuenta de nuevo el modelo griego, la educación griega. El día que quieran les puedo compartir lo que es la educación griega, tengo unos PowerPoint sobre eso, de cómo tenían, era la educación máxima en aquella época. Entonces ellos dicen, vamos a volver a resurgir, ¿qué pasa? Pues volvemos a las ideas de la educación griega. ¿Cómo es que surge? Primero, porque existían monarquías autoritarias, es lo que yo les decía. En la Edad Media, el rey mandaba y daba un primos inter pares, nos dice claramente, es decir, cada noble tenía un gran poder sobre su territorio y poseía un ejército propio. A lo único que podía llegar el ser humano en aquella época era hacer en el ejército o a la religión o ser el esclavo, como dice en aquella época, de los grandes feudales, de los grandes reyes. Entonces, gracias a esta monarquía autoritaria, la gente empieza a levantarse, empieza a decir, ¿sabes qué? Ya son muchos siglos, me estás robando. Nada más imagínense el puro ejemplo que les voy a dar, que no saben leer y escribir y te hacen, como dicen, el chanchuy de lo que estás vendiendo de tus siembras, te dicen de ser 100 costales, te dicen, ¿a cuánto me vas a dar el costal? No, pues a tanto. Y te dan ni siquiera el 5% de lo que vale el valor, porque no sabes sumar y restar. Entonces la gente empieza como que a darse cuenta en esta época de las monarquías autoritarias que la educación sí es interesante, sí es importante, porque por eso había mucha pobreza, porque no sabían leer y escribir, no se podían defender. También surge lo que es el poder militar, el ejército, y estaba siempre en manos del rey, lo que les decía, o eres parte de la monarquía o eres parte de la religión. Aquí no hay otro punto, uno, A o B. También surge la fusión de la reina Isabel y Fernando, donde se unen en España para consolidar su propio lenguaje, el español de Castilla, y expulsar a los árabes y otras culturas que existían durante muchos siglos en su país, que es España. Ahí viene el primer punto. Dos, la aparición de la burguesía. ¿Qué es la burguesía? Pues es cuando empieza a surgir el intercambio comercial, la modernidad de máquinas. Se empezaron a hacer cambios de personas, intercambio de personas entre países para los conocimientos de ciertas cuestiones. También surge a finales de la Edad Media y se hizo cada vez más poderosa. Lo que hacían las personas del campo era irse a la ciudad de otros países. Dicen, bueno, aquí solamente hay un rey y el rey no nos va a dar nada. Están diciendo que en otra nación están dando casa, comida, hay oportunidad de crecimiento. ¿Qué hacían? Pues lo que pasa hoy actualmente. Te mudas a otro lugar para poder mejorar. Surgieron los préstamos, los créditos, la letra